En 1978, el bajo mundo mexicano cambiaría para siempre cuando tres peligrosos criminales se unieron para formar una nueva organización dedicada exclusivamente al narcotráfico. El Cártel de Guadalajara, también conocido como Cártel de Jalisco, gobernó la zona con un puño de hierro que llevó el infierno hacia la población civil, regando de sangre toda la región. Sus capos, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, se aseguraron de crear un corredor para transportar opio, marihuana y cocaína hacia los Estados Unidos, convirtiéndose en los hombres más buscados por la DEA, fuerza especializada en el combate contra el narcotráfico. En 1985, uno de los hombres más peligrosos del continente americano, Rafael Caro Quintero, fue detenido en Costa Rica, cortando así una de las cabezas del brutal Cártel de Guadalajara, hecho que comenzó con la decadencia de la organización criminal. Pero en 2013, debido a un cuestionado fallo judicial, el narcotraficante quedó en libertad. Si bien su poder había disminuido enormemente desde el 85, tanto la DEA como el gobierno mexicano consideraron la liberación del criminal como un golpe a su honor, por lo cual comenzaron a trabajar en un nuevo operativo para recuperar al ex líder del Cártel de Guadalajara. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer el nuevo arresto del narcotraficante Rafael Caro Quintero. El 15 de julio de 2022, un esfuerzo conjunto entre autoridades mexicanas y la Agencia Antidrogas norteamericana logró la captura de quien supo ser uno de los criminales más peligrosos de Latinoamérica. Rafael Caro Quintero se encontraba en la lista de los 10 más buscados del FBI, con una recompensa por su cabeza de $20 millones, la segunda más alta de la historia y tan solo superada por la de Osama Bin Laden de 25 millones. El malhechor de 69 años ya no tenía tanta influencia en el narcotráfico regional, pero su captura no estaba tan ligada a que fuera un peligro en sí, sino a un hecho más simbólico. Para comprender la importancia de la aprehensión de Caro Quintero, debemos remontarnos a finales de la década de los 70, cuando un grupo de pequeños traficantes de drogas se aliaron para crear una organización regional que ocuparía una vasta extensión del territorio mexicano. En 1978, Caro Quintero se unió a Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo para crear el Cártel de Guadalajara, aglutinando sus operaciones criminales dentro de lo que sería la primera de muchas instituciones mafiosas dedicadas exclusivamente al narcotráfico. En muy poco tiempo, el cártel tuvo la infraestructura suficiente para ampliar sus operaciones en la tierra prometida, Estados Unidos. Cruzaron decenas de miles de toneladas de drogas por la frontera hacia el norte, ganando así millones de dólares, pero también poniendo sobre sus cabezas la mira del gobierno norteamericano. Para comienzos de los 80, a Caro Quintero se lo conocía como el narco de narcos. Sus operaciones no solo eran grandes en volumen de carga, sino que también eran profundamente temerarias, haciendo que casi desde el principio de su carrera, Caro Quintero fuera un objetivo deseado por la DEA, la Oficina Antidrogas norteamericana. Para 1984, la fortuna del mafioso se estimaba en más de $500 millones de la época, lo que hoy serían unos 1.300 millones, todos cimentados a través de la plantación, tratamiento y transporte de narcóticos como la marihuana, el opio y la cocaína. No obstante, Caro Quintero conocía los métodos de las mafias italianas, cuyos capos se volvían benefactores de la región donde vivían, ganándose así el respeto y, aún más importante, el silencio de los locales. Así el narco se convirtió en un filántropo de Sinaloa, donde construyó carreteras, además de que compartió su riqueza con la gente de su pueblo, Badiraguato. Ese mismo hombre empleaba a más de 10.000 personas en una situación cercana al esclavismo, que se dedicaban a la plantación, cosecha y tratamiento de los narcóticos transportados por todo el territorio norte. Caro Quintero reinaba sobre la pobreza, la desesperación y la sangre, mientras se enriquecía a través del esfuerzo de aquellos que menos tenían. El secuestro, la extorsión y el asesinato se convirtieron en monedas corrientes para el Cártel de Guadalajara, una casilla más que marcar en el trabajo administrativo de ser un capo mafioso. Pese a esto, muchos locales llegaron a admirar a Caro Quintero, a quien incluso escribieron muchas canciones, y por eso no sorprende que la traición real haya llegado desde el norte.
La DEA había infiltrado varios agentes encubiertos dentro del cártel de Guadalajara con el fin de capturar a sus jefes. Fue en 1984 cuando se lanzó el primer gran operativo contra el cártel, con el ataque al rancho El Búfalo, cuartel general de Caro Quintero y sus socios, que tenía 1000 hectáreas de tamaño. Para la operación se dispuso de 450 soldados del ejército mexicano apoyados por helicópteros, que lograron capturar a decenas de criminales y quemaron 8.000 toneladas de marihuana, en lo que es recordado como la mayor destrucción de drogas de la historia de México. No obstante, el operativo sobre El Búfalo causó la respuesta de los narcotraficantes, que detectaron agentes de la DEA entre sus filas. Como represalia, un agente de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos y un piloto de la Fuerza Aérea Mexicana que se habían infiltrado en el cártel fueron ubicados y secuestrados por los criminales. Enrique Camarena Salazar y Alfredo Zavala Abeler fueron torturados y asesinados. Sus cuerpos fueron hallados el 5 de marzo de 1985, atados de pies y manos y dentro de bolsas de plástico. Esto causó la furia de la DEA, que presionó a México para que castigara a la organización criminal en lo que se llamaría la Operación Leyenda. Caro Quintero decidió huir hacia Costa Rica, pero ya tenía a los norteamericanos tras su huella. En septiembre de 1985, Caro Quintero fue detenido en el rancho La California, en Costa Rica, y tras su procesamiento fue sentenciado a 40 años de prisión. Pero en 2013, debido a un fallo judicial bastante cuestionado, la justicia mexicana decidió otorgarle la libertad al que fuera el narco de narcos. La influencia del capo había disminuido enormemente durante sus casi 30 años en prisión y era considerado más una antigua leyenda que un narcotraficante en actividad. No obstante, al poco tiempo de su liberación comenzaron a correr las sospechas de que Caro Quintero había vuelto al negocio con una organización llamada el Cártel de Caborca, aunque nunca quedó del todo claro si estaba comandado por él. Pero la DEA aún quería venganza por la muerte de Enrique Camarena Salazar, y desde el momento en que fue liberado, Caro Quintero fue perseguido por la agencia norteamericana. Tras varias amenazas y operativos que intentaron cercar al narcotraficante, el golpe llegó en 2022, cuando nuevamente la cooperación entre Estados Unidos y México logró dar con el paradero del mafioso. En julio de ese año, el ejército norteamericano envió a varias divisiones, apoyados por el Cuerpo de Perros de la Marina, en respuesta a una alerta anónima que aseguraba que Caro Quintero se escondía en el municipio de Choix, Sinaloa. Durante el operativo, un helicóptero que transportaba 15 elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas cayó a tierra. 14 soldados murieron y uno resultó gravemente herido. Aunque se desconocen las causas del siniestro, el presidente López Obrador aseguró que estuvo relacionado a la captura del narco, además de que envió un mensaje de pésame a las familias de los soldados. Pero el héroe de la historia fue el perro Max, un canino de la Marina que persiguió el rastro del narco de narcos hasta hallarlo escondido entre matorrales. Caro Quintero, a sus 69 años, fue puesto nuevamente en custodia, lo que representó un triunfo simbólico para el gobierno mexicano y para la DEA, quienes consideran que pudieron más que la corrupción del sistema judicial. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.